Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en este conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy, conversando con el profesor Mario Baruca, actual camarista en la ciudad de Santa Fe, camarista, acá se llama de circuito, con competencia en materia civil y comercial, magíster egresado de la carrera, pertenece a la primera promoción de la maestría, entonces 20 y tantos años, y además es profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Santa Fe, y además profesor adjunto a cargo de cátedra en la Universidad Nacional de Rosario. Sé que acaba de ser designado director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Santa Fe, que es una universidad no pontificia, muy prestigiosa y con mucha antigüedad en el ámbito universitario del país. Lo he convocado a Mario Baruca, primero para esta conversación informal, y porque sé que ha sido un referente importante, crítico importante, de las reformas que a contrapelo de la historia se están haciendo en la provincia de Santa Fe. En los últimos años a todo trance se están reformando los códigos procesales por quienes no están capacitados para hacerlo, ¿no? No por ser abogado, por ser juez en ejercicio se sabe la asignatura de Derecho Procesal, que además es una cosa muy técnica, tiene un contenido filosófico, histórico muy profundo. Hoy vamos a hablar de la oralidad como modo de expresión en el proceso, y sobre todo de su sustentabilidad en términos presupuestarios y económicos, dado la pobreza que nos sigue como pandemia en América del Sur. Yo quiero empezar esta charla recordando que en el año 60 o en el 61, es decir, hace 60 años por lo menos, se realizó en la ciudad de Salta, en la República Argentina, el primer Congreso Nacional de Derecho Procesal, en el cual se habló precisamente de la oralidad. Ya llevamos 60 años diciendo oralidad sí, oralidad no. En ese momento se hizo una discusión muy fuerte, muy grande, entre un procesalista civil, que era el doctor Lucas Echarragaray, titular en la UBA, y un profesor de Derecho Procesal Penal, que era Mario Odeligo, que se opuso tenazmente a esto de la oralidad porque no la veía sustentable. Y porque además veía cosas que hasta ahora se siguen insistiendo y nadie ve. Eso llegó casi a las manos, fue una experiencia muy fuerte, muy fea. Y logró que un periodista inolvidable, que era Jorge Benchetriz Medina, que dirigía un periódico importante en la ciudad de Corrientes, que se llamaba Temis, escribiera un artículo de la primera página y con letras tamaño guerra, que le llamó Tinta versus Saliva, queriendo decir a la escritura o la oralidad, ¿no? Con los años yo tomé partido por la oralidad. Fui juez del primer tribunal oral que hubo en la provincia de Santa Fe, donde existe el tema de la oralidad desde 1962, es decir, llevamos 58 años haciendo oralidad en Santa Fe. Hasta que vi que no era sustentable, ¿no? Entonces, primero levanté la bandera. Fui un defensor en la Argentina en cuanto foro hubo, porque tenía la experiencia personal de practicar la oralidad en juicios civiles, particularmente eran divorcio, filiación y accidentes de tránsito en términos generales, no haber responsabilidad civil por actos extracontractuales. Y hasta que vi que por su falta de sustentabilidad me hizo dar marcha atrás, ¿no? Pero además he visto que la oralidad es proclive a ejercer un autoritarismo por quien es autoritario. Cosa que me parece estoy viendo en la actualidad cuando ya yo estoy afuera del sistema y lo miro sin segundos intereses, sin ser actor presente en esto. Y estoy viendo muchos desmadres en las últimas reformas. Y para eso le he pedido a Mario Baruca, a Mario César Baruca, que conversemos un poco
con su experiencia, porque en los últimos tiempos ha sido muy crítico. En rigor, ha sido el crítico, con mayúscula, de las reformas procesales hasta este momento pendientes en la provincia. Hola Mario, bienvenido a este conversatorio, lugar donde se conversa, y vamos a hacer una conversación amable, como siempre, no pautada, levemente desorganizada, sobre el tema de oralidad como medio de expresión en el proceso civil. Bienvenido y te pregunto, dame tus opiniones acerca de lo que está pasando con la oralidad en la provincia, hacer una presentación del tema para quien no lo conoce, y luego vamos a hablar si es sustentable o no y cuáles son los problemas que presenta la oralidad en el momento de actuar. Jueces comparten. Te escucho, bienvenido. Hola Adolfo, hola a todos. El otro día le decía a un amigo que mis intervalos lúcidos ocurren cuando voy caminando hacia la cámara. Yo trabajo acá a 14 cuadras, voy y vengo caminando todos los días, y son esos momentos en los que uno aprovecha a pensar, a encontrar la solución del caso que no aparece, a soñar. Y yo sé que no estoy soñando, sé que no sé si estoy en un intervalo lúcido, pero realmente estoy cumpliendo un sueño. La verdad que charlar contigo de igual a igual en este tema, un tema candente, un tema actual, es realmente un sueño, ¿no? La verdad que te agradezco, Adolfo, que me hayas elegido para estar acá. Y el tema elegido, el tema de la oralidad, es un tema candente, es un tema que lo hemos estudiado y que nos hemos puesto en la vereda, no sé si en la vereda opuesta, pero sí en la vereda de un tono crítico. Nosotros hemos visto en los viajes a Alcalá, como se estudia Derecho Procesal allá, hemos visto que cuando uno lee las obras de procesal que glosan el Código Procesal de la Nación, no se lo critica, se habla nomás. Y acá pasa lo mismo. Y entonces, la oralidad es un tema que convoca, es un tema en el que el abogado, por su ejercicio abogadil, o porque está obnubilado por los modernos procedimentalistas, van y entonces escuchan aquello que les pueda llegar a servir para seguir desarrollándose en su trabajo, ¿no? Y nosotros estamos en la vereda en la cual decimos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que encierra esa oralidad? Hoy por hoy el tema se está presentando como un resumen de la historia de la vida de la sociedad misma. La historia argentina, la sociedad argentina está atravesada por una grieta, ¿no? Está atravesada Boca o River, en tu ciudad Central o Newell's, acá Colón, Unión, oficialismo, oposición. Y han pasado en la gran familia procesal activistas y garantistas. Discusión que yo medio me tiene un poco cansado porque creo que va más allá y la discusión tiene que ir por el lado de defendamos el derecho procesal ante el embate del derecho de fondo. Y entonces ahora se plantea... Que se ha dado muy particularmente con el nuevo Código Civil, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, al cual la moderna doctrina procesalista festeja la presencia de un juez activo, mejor dicho, eso dicen activistas, y no nos damos cuenta de que estamos asistiendo al sepelio de la disciplina como le pasó al derecho comercial, ¿no? Y entonces ahora se plantea otra vez esa grieta. Oralidad, activismo. Los que no estamos de acuerdo con la oralidad, el garantismo, los retrógrados, los caducos, los terraplanistas, como nos llegaron a decir, palabras que a mí particularmente me dolieron mucho de parte del Peirano, con el cual coincido en muchas cosas. En principio, la Tierra es redonda, y en segundo, él también descree la oralidad. El otro día te escuchaba en el conversatorio, el primer conversatorio que tuviste con Mario David García, importante abogado guatemalteco, 24 horas se recibió de magíster y de doctor, la verdad que me deslumbró, ¿no? Y allí rescataste algo que creo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Ahí vos recalcabas cómo los argentinos vivimos en la incoherencia del ordenamiento jurídico. El derecho civil, el Código Civil viene del derecho francés. El derecho penal viene del derecho alemán. El derecho comercial del derecho italiano,
El derecho procesal viene del derecho español, netamente inquisitivo, y le agregamos acá en Santa Fe elementos del derecho alemán que trajo Rosas. Más contradicción, el derecho administrativo de típica raigambre francés. Y todo eso queriéndose meter o enfrente a una constitución de base sajona. Eso es realmente un cóctel explosivo. Esto hace realidad aquello que nos enseñaba don Luis de Andresina en sus espectáculos, cuando decía que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos descienden de los aztecas, los brasileños de los portugueses, y los argentinos, nosotros descendemos de los barcos. Y así estamos en una melange infernal, y entonces ahora, en un típico sistema continental como el que tenemos de derecho, queremos meterle como cuña, queremos meterle como la chaveta que se le mete a un picaporte para poder abrir la puerta, instituciones del common law. Y entonces aparecen el certiorario al revés, aparece el precedente y aparece la oralidad. Aparece la oralidad y un sistema de enjuiciamiento que no se lleva bien con el sistema que tiene adoptado toda Latinoamérica. La otra vez, creo que era un video que subiste vos, un reportaje que le hacía el profesor, un catedrático de Derecho Procesal, bien digo, de la Universidad de Salamanca, el profesor Lorenzo Bujosa Badel, que le hacía a Michel Tarufo, Michel o Michele Tarufo. Y Tarufo decía que él estaba asombrado de esa fascinación que hay en Latinoamérica por la oralidad, cuando son dos sistemas totalmente diferentes, el que se desarrolla en Estados Unidos que el que se desarrolla acá en el resto de Latinoamérica, ¿no? Oye, Mario, interrumpo. Esa recordación a Tarufo es muy importante, porque Tarufo es el numen, es el non plus ultra de los activistas procesales, cuando él en sí mismo es un connotado filósofo, tal vez el mayor comparatista del mundo, pero procesal. Es profesor por obra de Dios, por gracia de Dios, porque no fue nunca abogado, nunca fue magistrado, no entienden qué es el proceso de base sajona que tenemos nosotros. Y sigue diciendo cosas que el proceso de ideología no son cosas que tengan nada que ver, ¿no? Pero gracias por esa recordación. Se puede encontrar esa recordación en Google, en una conversación Lorenzo Bujosa, una importante entrevista gracias a Michele Tarufo, donde se mofa de la oralidad. Perdóname de interrupción, pero es bueno que la gente lo supiera esto. Perfecto. Vos me hablabas de historia, historia tuya, historia vivida, y nosotros no aprendemos de la historia. Y es más, mucha gente que ha vivido esa historia vuelve a cometer los mismos errores hoy día, y ya te explico qué es lo que quiero decir con esto, ¿no? Y así como me enseñaste historia, yo también quiero hacer un poquito de historia, ¿no? Hay antecedentes de la oralidad que vienen ya del proyecto de Joffre de 1926. Tenemos códigos que establecen la oralidad en materia civil de Jujuy. Bueno, Santa Fe viene con el tema de la oralidad con los colegiados desde el año 62. 62. 62. Que en realidad, al decir de Rosas, era preparando el camino a la oralidad, y al poco tiempo se dio cuenta y él confiesa que fracasó el sistema, ¿no? Pero toda esta nueva oleada que hay de la oralidad reconoce un antecedente, a mi modo de ver, a mi juicio, reconoce un antecedente que es la presencia del CEJA detrás de todo, ¿no? Un secreto a voces que está el CEJA atrás, que es el CEJA. El CEJA es el Centro de Estudio de Justicia para las Américas. Es un organismo que depende de la OEA, y está subvencionado con fondos del gobierno de Canadá. Y su misión es proyectar y apoyar los procesos de reforma que se den en América Latina. Y ha tenido una gran labor, se ha desarrollado en Centroamérica y se han afincado en Chile, ¿no? En Chile comenzaron a trabajar mucho, y de hecho el Código de Procedimientos Penal, encabezado por el viceministro de esa época de la gestión Frey, el actual director ejecutivo del CEJA, que es el profesor Jaime Arellano, y después siguieron con una reforma integral del fuero de familia, del fuero laboral. El procesal civil está demorado precisamente por falta de presupuesto. El CEJA hace toda esa labor de ahí y empieza a derramar todos sus proyectos en toda América Latina, y Argentina no es
la excepción, ya sea en parte civil o en parte penal. Pues bien, el CEJA, en materia civil, fomenta mucho la adversariedad, paradójicamente. Yo fui a hacer un seminario en Chile en el 2017 de reforma de la justicia civil, y ellos apuntan, porque también es una realidad, que esto acá no ofendo ni digo nada fuera de lugar, la sociedad chilena es una sociedad muy proclive a ver la sociedad estadounidense. Y ellos apuntan todo a un sistema adversarial típico yanqui. De hecho, ellos hablaban de un juez que en principio no debía participar en las audiencias, lo cual para mí era música para mis oídos, hasta que por ahí decían, pero debe ser activo, debe ser activista, con lo cual era medio una contradicción. Pero tengo muy patente el momento en el cual Jaime explica que, bueno, el desarrollo de una audiencia en juicio oral, el juez no debe preguntar a los testigos. Éramos 21 asistentes, de los cuales 20 jueces, una abogada, y de los jueces habíamos argentinos, peruanos, un par de mexicanos y un colombiano, creo que colombiano. ¿Cómo no? Sobre todo los argentinos, ¿cómo que no puedo preguntar al testigo? Es mi proceso, es mi testigo. Y era una cuestión, un diálogo de sordos, el cual yo me reía, porque era algo muy simple. O sea, la adversariedad va de la mano con la oralidad, si no, no funciona. Y ahí viene el problema de lo que yo veo. Ese germen que está ahí se maltraslada y termina en Argentina por obra y gracia de Justicia 2020. Fíjate vos la contradicción que hay. Explica qué es Justicia 2020, por favor. Bien. Justicia 2020 es un programa que se originó en la gestión del ingeniero Macri, en el Ministerio de Justicia estaba el doctor Garabano, en la cual se apuntó a reformas de todo el sistema de justicia para llegar a la justicia de la gente, y una serie de eslogan y clichés muy lindos que suena bien a los oídos, ¿no? En ese marco se generó toda una comisión tendiente a imponer la oralidad en toda la República, de la mano de una comisión, y que yo en su primer momento, cuando los escuché, cuando presentaron las bases, o sea, 2020 generó todo un trabajo, se generaron las bases a partir de la cual se iba a hacer el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esas bases se presentaron en el auditorio de la Universidad Católica en Rosario, y a partir de ahí me di cuenta de que era un programa destinado al fracaso. Oye, Mario, paremos acá un segundito. La gente debe recordar que el doctor Garabano, ministro de Justicia de Macri, es penalista. No abogado en ejercicio, es penalista. Atención, y fue el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires mucho tiempo, ¿no? O sea, que la reforma procesal civil en la Argentina la pensó un penalista con antecedentes de ser fiscal. Es decir, una mentalidad totalmente diferente a la que tiene que tener un abogado que practica el fuero civil. De me parece que él coadyuvó a que las bases fueran lo que resultaron ser, ¿no es cierto? Terribles, perversas, ¿no? Siga, por favor. Era una ayuda nomás. Un aditamento más. El que seguía, el que comandaba todo Justicia 2020 era un filósofo, el profesor Chayer. Bueno, la cuestión es que en esa bendita comisión, salvo honrosas excepciones que nos constan, una de ellas es Gustavo Calviño, era la misma gente que venía diciendo las mismas ideas, todas totalmente con los mismos errores de hace un montón de tiempo, de allí que eran esa gente que vivió la historia y que ahora vuelve a tropezar con la piedra, con la diferencia que son ellos los que traen la piedra y se vuelven a tropezar. Entonces, la misma gente que viene a hablar de las mismas ideas, viene a proponer las mismas soluciones, pero con un halo santificador, un bálsamo que todo lo purifica, que es la oralidad. Como que si la oralidad, todo eso así va a cambiar. Y entonces pretendían, desde Buenos Aires, imponer la oralidad en todo el país.
me consta en esas jornadas que la doctora Díaz Cordero agradecía estar en la provincia de Rosario. O sea, un desconocimiento total de dónde están y de qué es lo que hay. Se decidía en un escritorio. ¿Quién es la doctora Díaz Cordero, por favor? ¿Cuáles son sus antecedentes para saber yo? Actualmente es jueza de familia en Capital. Es hija de una camarista, creo, algo por el estilo. Pero juez de familia, ¿no? Por tanto, con mentalidad de juez de familia. Ahora es juez de familia. En ese momento yo no sé qué, en ese momento creo que era funcionaria del Ministerio de Defensa, de Justicia. De Justicia. Bien. Pero lo más ilógico es que, o esta contradicción que uno ve acá, está en el tema que todos vamos al CEJA, el CEJA habla de la adversariedad y aparecen acá, no sé si trabajando, pero sí fomentando procesos, códigos procesales o proyectos de códigos procesales civiles de neto corte inquisitorial. Chubut, en la primera versión de Neuquén, Justicia 2020, el proyecto de código, si bien ellos no intervienen en el proyecto de Justicia 2020, no sé qué pasó, al principio de la comisión estaba el doctor Pereira Campos, pero después se fue y se dio la primera clase a mí en Chile y después se fue, ¿no? Muy comprometido con el tema, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Santiago Pereira muy comprometido con todo este tema. Sí. Él viene con todo el halo de lo que fue el código, lo que es, mejor dicho, el Código Procesal Civil de Uruguay, que se lo pone como la adalid del proceso por audiencias. Bueno, la gente del CEJA tiene hecho un trabajo, un estudio hecho allá en Uruguay que critica fuertemente cómo estaba trabajando el código. Incluso no se animaban todavía a presentarlo porque, claro, lo habían invitado a estudiar y estaban diciendo que estaba todo mal, ¿no? Porque seguían trabajando con la misma estructura del expediente escrito, pero bajo un expediente, bajo un proceso de audiencia, ¿no? Entonces, el doctor Pereira Campos viene mucho con esa impronta del Código General del Proceso, que todos criticamos cuál es la ideología, ¿no? del Código General del Proceso. Bueno, toda esa moda que se impone a través de los protocolos que se van sancionando a través de acordadas en distintas provincias. Nosotros hicimos un trabajo que la pandemia no lo dejó publicar, vos presentaste el libro, tú me hiciste el honor de presentar el libro criticando lo que es Corrientes, lo que es Misiones. Misiones hace un corte transversal y reforma todo el código, lo que es Entre Ríos. Aquí en Santa Fe el protocolo, mal que mal, como si fuera un mal menor, se mete únicamente en la parte de prueba. Pero lo que es Entre Ríos y lo que es Misiones directamente reforma el código. Reforma el código. A ver, Mario, vamos a explicar una cosa, por favor, porque no toda la gente sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de protocolos que son acordados de los superiores tribunales de justicia de cada uno de estos lugares, o de supremas cortes, como se llamen, que vía jurisprudencia administrativa han cambiado las leyes procesales aprobadas por la legislatura. Todo esto era una locura generalizada de Justicia 2020. Me parece a mí que todo esto es absolutamente inconstitucional, ¿no? Ahora, los jueces están legislando en materia procesal, pero además a contrapelo del código, porque se contradicen las normas de estos protocolos con las propias leyes procesales, ¿no? Esto no todo el mundo lo sabe. Y seguimos teniendo vigencia en estos protocolos, ¿eh? En todas partes, porque estamos siguiendo exactamente lo mismo. Perdóname la interrupción, sigamos. No. A ver, y aparte hay otra cuestión. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? El otro día me llama un muchacho para hacerme una consulta y me dice, Mario, ¿a quién le doy bolilla? Porque lo estaban intimando que presente prueba a lo que me dice el código o lo que dice el protocolo. Yo tengo un titular que me decía, meter el recurso a las 1500, algo va a salir, qué sé yo. Se llega a ese punto. Y a mí lo que más me asusta, lo que más me revela del sistema, es la paciencia de la gente. Es
es ese sometimiento, decir, bueno, está bien, lo hacemos, y cuando en realidad las cosas no son así. Porque yo he tenido mis dolores de cabeza, pero lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. La Corte no se va a declarar inconstitucional su propia acordada. Es algo ilógico. Entonces, el ruido hay que hacerlo en otro lado, en el Poder Legislativo. Y, contrariamente, el Poder Legislativo le delega más funciones al Poder Judicial. Con lo cual, estamos llegando a lo que siempre se criticó, que era el famoso gobierno de los jueces, ¿no? Y es grave. Y lo más lindo es que cambiamos para que nada cambie. Mira, cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a estudiar Derecho en el año 83, año 85 por allá, aparece de moda la nueva trova rosarina, Baglietto, y entre ellos estaba Silvina Garré. Silvina Garré cantaba un tema muy lindo, una voz hermosa, que se llama Diablo y Alcohol. Y uno de los pedacitos por ahí dice, no existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Y acá no sabemos a dónde queremos ir. ¿A dónde queremos ir? ¿Queremos ir a tener buenas decisiones judiciales que sean el producto de la inmediación del juez en la audiencia, en el cotejo de las pruebas? Y con este sistema no. Con este sistema no. ¿Queremos tener sentencias para de esa manera rendirle culto al Dios eficiencia? Con este sistema no, porque por sacar sentencias, las sentencias son cada vez más cortas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando entonces? Acercar justicia a la gente, como dice 2020, como dicen los protocolos acá. Con este sistema no. Se está tardando. Vos me pedías el otro día, perdón que salto así, el otro día me estabas preguntando por estadísticas. Yo soy enemigo de las estadísticas, yo creo que la estadística es el arte de mentir con los números, pero las estadísticas que hay son estadísticas de casos solucionados, no de casos sentenciados. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque mucha gente, o sea, muchos juicios, y se dice, bueno, hay una gran conformidad de los abogados, en realidad los abogados terminan la audiencia y se van porque tienen que irse para otro lado. Y muchos de los que están contentos porque yo me he tomado el trabajo de preguntarlo, es porque arreglan los casos. Generalmente el que arregla el caso es aquel que no puede convencer a su cliente que es una causa perdida y lo tiene que arreglar de alguna forma. Pero aparte tiene otro problema de raíz, que es que en Santa Fe tenemos un régimen de mediación prejudicial obligatoria que no sirve, que es caro y que fracasó. Con lo cual, al justiciable primero se lo somete a ese procedimiento de mediación prejudicial. Después se lo lleva al juicio, vuelve a una primera audiencia preliminar o de procedimiento de prueba, como se le llama, y nuevamente se lo quiere llevar a la conciliación. A veces se concilia porque fue mala la mediación prejudicial, o quizás no se concilia y nos estamos yendo al juicio principal. No voy a abrir opinión sobre el manejo de los jueces en el tema de la conciliación, las generalizaciones son malas. De todas maneras, yo creo que los jueces estamos para juzgar, no para conciliar. Pero bueno, pero si vamos al juicio, en la Cámara nos están empezando a llegar las primeras sentencias que vienen de la aplicación de este protocolo. Y las sentencias promedio tardan 2 meses desde que se hace la audiencia a que sale la sentencia. Conclusión, esa no es la esencia de la oralidad. Esto es tener una buena demanda, una buena contestación y prueba documental en el medio. Más allá, después podemos empezar a discutir el tema del testigo y cuál es la verdadera misión del testigo dentro del proceso escrito o oral, lo que sea, ¿no? Y si lo que estamos queriendo buscar es acercar la justicia a la gente, y el sistema tampoco va a funcionar. Porque yo a los 20 años de la maestría, yo terminaba mi intervención haciendo una mención a un pasaje bíblico, lo leí el otro día, por eso no es que me acuerdo de la Biblia, leo la Biblia, pero no me acuerdo exacto, Lucas, en la cual dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque el odre revienta, o no se puede poner
o remendar un trapo viejo con trapo nuevo porque va a ceder. Entonces yo decía, por lo menos, no reformemos el código, aunque sea por cumplir la palabra de Dios. O sea, no pongamos cosas nuevas en algo viejo. Algo viejo me refiero al tema este del vestido y del vino. ¿Por qué? Porque a mi pobre código procesal de la provincia lo critican por viejo, y es un código de avanzada. ¿Necesita reforma? Sí que lo necesita, yo no digo que lo necesita, pero cuando yo estaba en Chile y me decían, como gran avance que el juez podía conciliar, yo la miraba, habíamos ido con María José Aquín, yo la veía y le decía, esto está en el código nuestro. O la revolución que era el proceso sumarísimo, pero nosotros hace 40 y pico de años que lo tenemos. Entonces, cuando a mí me empiezan a vender que es un código viejo, a ver, vamos a empezar a lavarnos la boca, a ver qué es lo que es viejo para después empezar a criticar. Porque también es viejo el Código Procesal de la Nación y es el problema que tenemos, ¿no? Pero bueno, entre todo este tema que queremos meter esta cosa nueva en este sistema viejo, entonces, ¿qué hacemos? La única forma que cierra el sistema es barriendo la basura debajo de la alfombra. A ver, primero se hace la oficina de procesos sucesorios. Entonces se le saca al juez los procesos sucesorios. La verdad es que los procesos sucesorios en la oficina de procesos sucesorios tardan lo mismo que en el juzgado. Después, inventamos la oficina de procesos ejecutivos, con lo cual todos los procesos ejecutivos van a lo que eran, lo que eran bien digo, los juzgados de ejecución civil, y ahí ya tengo otro problema. No lo puedo merituar bien porque es relativamente poco que está en vigencia. Entró en vigencia el 4 de diciembre del año pasado. Pero lo concreto es que yo tengo estos problemas. El reemplazo de la jueza que está a cargo es un juez de circuito que ahora tiene competencia cuantitativa menor por unos asuntos, pero en cuestiones ejecutivas se va con una competencia cuantitativa altísima. ¿Y quién lo reemplaza? ¿El juez de circuito o el juez de distrito? La alzada somos nosotros, la Cámara de Circuito, que no tenemos competencia cuantitativa para el resto de los asuntos, pero para eso sí. O sea, todo un lío importante, y si esto no va a cerrar, entonces ¿cómo hacemos? Y bueno, lo que estamos proponiendo al Ejecutivo y la Corte, yo no, es modificar el código, modificar la ley orgánica, entonces transformar justicia de circuito en justicia de distrito. ¿Cuál va a ser el problema este? La justicia va a ser para ricos, los pobres no van a tener justicia. Y hay gente que se ha enojado cuando yo digo esto, pero es la verdad, el pobre no va a tener justicia, no va a tener dónde acceder, porque no va a tener doble instancia, porque no va a llegar con el mínimo para el monto del agravio. Y eso no se dice, y eso a mí me molesta, no se tiene en cuenta eso. Y lo que más estoy viendo, esto es como cuando se quiso reformar la educación con la ley de educación superior, creo que era ya la época de Menem, que se trajo de España cuando ya era vieja. Y acá, yo lo estaba leyendo, al que nos acusa el terraplanista, Peirano, en el penúltimo número de la revista de Derecho Procesal, cuando él empieza a decir que, citándolo a Nieva Fenol, que el siglo XX, el siglo XX fue un siglo propicio para intentar la reforma del proceso oral. Pero este siglo se dieron cuenta que ya no va, que ya viene para atrás, que ya Australia, Nueva Zelanda y otros de ese sistema de common law están retrotrayendo todo, pues se dan cuenta de ciertas desventajas de este proceso oral. A veces por lo oneroso, a veces porque, o sea, es oneroso por construcción de salas, por sistemas tecnológicos, por mayor cantidad de gente, e incluso por el padecimiento de los jueces. Los jueces están sometidos a mucha presión, están sometidos a presión de sentencias continuamente, de presidir audiencias. Creo que va a pasar acá, si no está pasando. Yo tengo el juez de primera instancia que tiene que presidir audiencia preliminar, presidir audiencia de prueba, firmar el despacho, atender revocatorias cuando, si delegó algo al secretario, el secretario hace una macana, lo tiene que resolver él. Si llega a modificarse la ley, va a ser alzada de los jueces de primera instancia de circuito. Y encima tiene que ser sentencia, y en poco tiempo, imposible. Si no, iban a morir todos los jueces. Que es lo que está pasando en la justicia penal, que tampoco se dice. Los jueces se van, no dan abasto, no soportan el trajín este, ¿no? Yo no estoy en contra de la oralidad, en absoluto. Yo creo que la oralidad en sí, así como se la presenta, es insustentable. Y ya.
Y lo que sí veo es que tras la oralidad se van metiendo un montón de institutos de neto corte inquisitivo, de neto corte publicístico, que, la verdad sea dicha, no dan solución. Te detengo un instante. Nos estamos saliendo del tema y muy importantemente, ¿no? Porque te has metido con un montón de cosas, todas muy técnicas que la gente no las ve. Hay que estar muy adentro de la cocina para saber con qué elementos estoy cocinando. Dijiste una cosa interesante en la cual quiero retroceder. Estamos cambiando para que nada cambie. Esa es una frase que le hace Tommaso de Lampedusa, le hace decir a un noble siciliano del siglo XIX, a fines del siglo XIX, que algo hay que cambiar para que nada cambie. La novela se llama Il gatto pardo, eso se llama gatopardismo, ¿no? Estamos haciendo gatopardismo mostrando a la gente que cambiamos y de verdad nada se cambia, porque el fondo del asunto no es el trámite, sino la ideología que subyace en los procesos. Ya hemos dicho los dos muchas veces que nuestra Constitución es una institución libertaria sajona y el Código Procesal es un código autoritario, por tanto, en contra de la Constitución. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en este momento a través de la propia gente del CEJA? A institución en la cual yo le encuentro una incoherencia inicial, porque es la propiciadora de un sistema acusatorio puro en Chile, donde funciona más o menos bien, cuasi acusatorio, donde el juez es juez. No subroga a ninguna de las partes, no pregunta, no hace nada. Puede decir, o ve, oye y se calla la boca, como aquellos tres monitos que no ven. Pero en la Argentina es en todo lo contrario, ¿no? La incoherencia está en que cuando se sostiene un sistema acusatorio, hacen que el juez sea de esta forma, el juez civil de la otra forma, con el mismo nombre, le dan el nombre de adversarial, sin darse cuenta están haciendo lo mismo, pero exactamente al revés. Quiero recordar que el código en Colombia, desde hace años, tiene un código procesal penal absolutamente acusatorio que le veda al juez, bajo pena de nulidad, hacer preguntas en una audiencia. Tienes que escuchar, ver y escuchar, nada más. Cuando el código se decretó, se promulgó, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, donde priva el activismo procesal, demandó la inconstitucionalidad. Ellos lo llaman inexequibilidad ante el Tribunal Constitucional. Y al final, esa alta corte, dijo que hacía la esencia del sistema, que los jueces no pudieran preguntar, ¿no? Con lo cual hoy en Colombia se conviven un código procesal penal donde el juez, si pregunta, hace la nulidad. Y un código procesal civil no tiene el deber de preguntar de oficio. Y si no pregunta, se declara la nulidad. Los jueces no saben qué hacer en esto, ¿no? Primera cosa, que estoy volviendo para atrás. Segundo, has dicho una cosa relevante, ¿no? Los jueces no pueden dar abasto. Los jueces argentinos, los santafesinos, nos pedimos que seamos conciliadores, mediadores, que administremos los tribunales, que seamos reguladores de honorario, presidentes de audiencia, investigadores de la verdad, sancionadores de la falta de moral, sancionadores de los abogados, que estemos cautelando y además que nos comprometamos con las audiencias, con la justicia de cada audiencia, por lo cual hay que meterse en el pleito, ¿no? Y con eso los jueces no tienen tiempo de sentenciar. Una audiencia bien llevada puede llevar 1 hora y media, 2 horas. Que si el asunto se arregla, se perdió para siempre. Qué bueno que se arregló, pero la justicia perdió 2 horas en la estadística de sentencias, porque con tanta cosa que hace el juez, proveer, embargar, regular, administrar, hacer estadísticas, ¿cuándo tiene tiempo de sentenciar? Me acabas de decir vos. No hay sentencias en número suficiente para. Y eso no muestran los escasos, los exiguos números que muestran los protocolos de sentencia cuando vemos sentencias de verdad.
yo doy un protocolo y busco homologaciones, cosas que son de formulario, regulaciones, no, sentencia de verdad, de estudio y mérito, de fondo, en una cámara de discusión, de deliberación de los 3 jueces. Y eso no las hay. Fíjate que los jueces se enferman con esto. Yo hace muchos años, cuando era juez joven, veía que mis colegas se morían. Y me puse a estudiar para autodefenderme de una muerte cercana. Estudié en serio de qué habían muerto mis colegas en los últimos 10 años. Y salvo algún cáncer, que nadie escapa a eso, y algún accidente de tránsito que alguien se murió, descubrí que los jueces, que eran muchos muertos en ese decenio, habían muerto de 3 enfermedades terminales. Eran infartos de miocardio, derrames cerebrales y úlceras sangrantes. Y averiguando con mi hermano médico, entendí que las 3 enfermedades terminan porque son producidas por el estrés. Los jueces viven con estrés. A vos te he visto con estrés. Porque resolver bien y resolver responsablemente, resolver con el espíritu tranquilo, en tiempos récord, no es fácil. A vos te ha pasado alguna vez que no sabés cómo resolver un problema. Estás bien defendido por los 2 lados y no sabés qué hacer para un lado y para el otro. Y eso hay que justificarlo. Y entonces justificarlo en muchas páginas. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros con toda esta miasma que nos han encerrado esta gente del Cejas? Hemos logrado que los jueces no hagan la sentencia. Y a mí eso me enferma mucho. Yo sé que no sos vos, persona a la cual yo puedo decirle esto, ¿no? Porque vos estás impoluto y colegas tuyos. Pero no me negarás que hay muchos jueces que tienen relatores, que son los que hacen las sentencias. Un día, cuando yo voy a presentar a los alumnos en la maestría, una muchachita de Santiago me dijo, ¿y vos qué haces, hija? Y me dijo, yo soy la que hace la sentencia que firman los ministros, dijo. Claro, y de esa manera resulta que las sentencias de la Corte son cientos, y es imposible que sean cientos. Yo sé que no la hacen los ministros de la Corte. Cuando hice esta pregunta había 210 relatores. Eso permitía que hubiera 2000 sentencias de la Corte, ¿no es cierto? Es decir, la sentencia, en ese momento estaba el doctor Belucio, que era un prócer del derecho de familia en la Argentina. A mí la Corte, la Constitución me deja que la sentencia mía de familia me la haga Belucio, no la hija de Belucio por muy nena, medalla de oro en la facultad, tiene 26 años. Y las cosas ven distinto. Tu nena, que es una campeona académica, y vos, porque le da a ver otras cosas, ¿no? Así has puesto el dedo en la llaga, en temas que son candentes y que ameritarían otras charlas. Cómo hemos ido degenerando en este gatopardismo y hemos pedido cambiando el nivel de la discusión, yéndonos para estas cosas que estamos hablando. Sí, sí. Mario, volvemos a la realidad. Yo creo que no es sustentable. Que los jueces no pueden practicarla. ¿Cuál es tu opinión? De la sustentabilidad. Coincido, es lo que te decía, coincido plenamente, no es sustentable. No es sustentable por varias razones. A ver, yo siempre fui enemigo. Siendo abogado, yo litigué 20 años y después salté el mostrador. Fui juez de primera instancia y ahora soy camarista. Pero en estos 32 años que tengo de abogado, la mayoría de las veces, decir siempre sería una mentira, pero la mayoría de las veces sostuve que el problema no es solamente un lado del mostrador, ni tienen la culpa los jueces, ni tienen la culpa los abogados, somos todos culpables. Y no somos todos culpables del sistema de justicia, somos todos culpables de todo el sistema político. Porque muchos de los problemas que aquejan hoy a la justicia vienen de la mano de un poder legislativo que en algunas cuestiones se vuelve débil y delega todo en la justicia. Y esto es otro tema para hablar, que es el famoso empoderamiento de los jueces, ¿no? Yo creo que, siendo guaso en lo que digo, yo creo que darle poder a los jueces es lo que se dice en política, darle un chupetín. Tomá, te doy poder y ponete contento.
y los jueces contentos toman el poder. Tengo el poder, tengo el poder, tengo el poder, y al tener el poder, tienen responsabilidad. Y al tener responsabilidad, y cada vez que asuman más poder, dejan más abiertas puertas para que se le meta el bichito y caigan. Y entonces ahí vemos cómo hoy por hoy, ante cualquier cosa, cualquiera sale a pedir la destitución del juez. Y con una fuerte campaña de atrás, de la gente que está cansada, y que es lógico, o sea, no estoy criticando, la gente está cansada, y entonces al mismo que le van a pedir justicia, es el mismo que después piden que lo tiren abajo porque no dan la justicia que ellos quieren. Y es todo este tema de darle poder a los jueces, ¿no? Entonces, en el tema de la oralidad lo que estoy viendo es eso, es que no es sustentable porque hay una gran carga de litigiosidad, hay una deficiente formación de abogados, somos todos responsables, soy profesor universitario. Yo el otro día hablaba con un juez de primera instancia y hacíamos la comparación, porque también venía la profesión, como viene yo, y entonces uno veía que el abogado no sabe probar. Yo no supe probar mientras ejercí, y ahora que estoy del otro lado del mostrador me doy cuenta por qué no sabía probar, o cómo no sabía probar. Y no es cuestión de hacer, que ahora está de moda, cursos de razonamiento probatorio, no, es saber el ABC, qué es lo que tengo que probar. Y entonces vamos a ver cómo muchas audiencias de estas, de provimiento de prueba y todo lo demás, son un trámite porque si se supiera qué es lo que hay que probar, el juicio es más corto. Si se supiera el proceso, un juicio ejecutivo no duraría 2 años, duraría mucho menos, porque el abogado se mete y entra en una vorágine, también por el ejercicio, y porque tiene que comer, pagar la luz, el pan y buscar ir hijo al colegio, y obviamente eso también lo saca de foco, ¿no? Entonces todo ese cóctel explosivo hace que la oralidad yo no la veo sustentable. No la veo sustentable también porque es cara. Es cara. Yo necesito audiencias, necesito salas, si bien se han hecho inversiones, pero la verdad era que todo esto se ha hecho a resulta de 2020 se desactivó. Con lo cual yo no sé qué va a pasar. Yo voy a tener justicia oral, si vale el término, en el caso de Santa Fe y en Rosario, no sé en la otra circunscripción. Así que yo voy a tener ciudadanos de primera y de segunda. De primera buena justicia, y de segunda una no tan buena justicia. Y creo que los que van a tener buena justicia son los que no van a tener oralidad, se va a invertir la cosa. Creo que la cuestión pasa esto, tener un punto de partida para saber a dónde vamos a ir. Y yo creo que la cuestión pasa a hacer un buen diagnóstico. Si yo tengo un buen diagnóstico voy a tener la solución. Si yo sigo haciendo malos diagnósticos, las soluciones van a ser malas. Y para tener un buen diagnóstico, yo necesito que todos los actores se comprometan en serio. No que ante el superior, no que ante la Cámara, no que ante la tribuna digan una cosa y abajo digan, no, es otra, ¿no? A mí me pasó, yo soy viento en contra por naturaleza, pero me pasó en el 2000, en una jornada, 2001, en unas jornadas en Rosario, en el Patio de la Madera, cuando me tocó, como en mi época estudiantil, la primer ponencia, decir, hay que hacer desaparecer el tribunal colegiado. Me querían comer, me decían de todo, me trataron de fachita, me trataron de todo. Pero me bajé y muchos me decían, no, sí tenés razón. Pero bueno, pero a ver, digamos todo. O sea, en el caso de Rosario son todos cómplices y los entiendo, yo quiero ser claro en esto, pero las audiencias del colegiado no se toman, la toma un juez, y esas audiencias son nulas, pero se le pide el consentimiento antes, pero esa audiencia es nula. Y ahora insistimos de vuelta, queremos crear nuevos colegiados del año. A ver, no va más. Y entonces ahora, como la colegiatura y la oralidad, la colegialidad no da resultado, le meten el protocolo de oralidad. Entonces hacemos la oralidad de la oralidad. Y entonces los días me dicen, pero en 8 meses solucionamos un conflicto. En 8 meses solucionaste, no sentenciaste. Y obviamente, si por el sistema como está pergeñado, yo ofrezco toda la prueba, el otro ofrezca toda la prueba, limpio la prueba que es innecesaria y me queda poca prueba, lo hago enseguida. Y hay que ver también otras cuestiones, ¿no? Pero el problema es la oralidad no es sustentable. Cuando vino Tarufo a Santa Fe,
lo trajeron para dar una conferencia. En realidad venía a la Universidad Litoral, a la maestría de argumentación que tiene Vigo, y lo llevaron a una charla en la corte, y para hablar las bondades del nuevo sistema, estamos pargeneando, nuevo proyecto, nuevo código, todo lo malo, oralidad. Y la verdad que Tarufo, tranquilito, hombre ya cansado, yo me imagino, lo han llevado por todos lados hablando, llega un momento que pobre hombre ya no sabía dónde estaba. Pero dice, pero a ver, acá, esto es muy simple, ni la oralidad es la solución de todos los problemas, ni la escritura es la causante de todos los males. Veamos dónde está el problema y después vamos a empezar a solucionar. Y lo mismo dijo Pereira Campos, y lo mismo estoy diciendo yo. A ver, en el caso de Santa Fe, solucionemos la justicia de menor cuantía, que es una ley que es mala, que nació mala de arranque. Hagamos una ley buena de justicia. Yo no puedo ser que yo acá, para los que no conocen, yo estoy en Santa Fe, a 10 kilómetros tengo San José Rincón, 40.000 habitantes, lo que sería el Gran Santa Fe. Hace 2 años que no tengo juez. Si yo tengo que hacer una cédula o un mandamiento, tengo que pedirle a Dios María Santísima para encontrar otro juez que pueda llegar a hacer esa diligencia. Y me viene a hablar de la realidad. Solucionemos ese problema. Solucionemos ese problema de todos lados. Yo cuando iba a hacer las inspecciones a esos juzgaditos, digo juzgaditos porque aparte son chiquititos, lo que me pedían era un armario, una mesa. Y entonces no me vengan a hablar de oralidad que va a solucionar los problemas. Yo tengo otros problemas. Yo saco, o sea, yo equiparo bien a esa gente, equipo bien a esa gente, les doy una buena competencia, una buena ley, entonces yo descomprimo los grandes centros urbanos. Y ahora vamos a ver la justicia de circuito, qué podemos mejorar o qué no podemos mejorar. Y ahora sí, ya limpié todo, y ahora sí, realmente voy a la justicia de primera instancia, a la justicia de distrito, y lo quieren hacer oral, y bueno, vamos a hacer oral si quieren. Es cierto, un 100% de causas, serán un 15% cuestiones ordinarias, de las cuales que ameritarían oralidad un 5%. Y así todo, hoy por hoy, el sistema eclosiona. Entonces, evidentemente, hay un problema. Y queremos, con las mismas soluciones de antes que no da resultado, ver ahora. Te quería decir esto. Vos me enseñaste... Oye Mario, para apuntalar lo que estás diciendo, no tenemos mesa y queremos oralidad. He tenido en mis manos el otro día unos estudios importantes de entidades internacionales de Europa que revelan que el promedio de jueces en Europa Central, sumando jueces de todas las instancias y de todos los fueros, es de 18 cada 100.000 habitantes. Es decir, juez civil de primera instancia, camarista, penal, lo que fuere, 18 cada 100.000 habitantes. Estamos muy lejos de eso, pero no obstante, hay otro estudio alemán, un estudio prospectivo interesante, que es lo que del Max Planck Institute, que dice que para que la oralidad sea sustentable, es decir, para que la oralidad pueda funcionar como tal, en los tiempos que la oralidad necesita, se exige que esos 18 cada 100.000 sean jueces de la misma competencia territorial, material y funcional. Por tanto, tendríamos que tener 18 jueces de primera instancia en lo civil de Santa Fe, por ejemplo, para materia tal. Atención, pero 18 son un juez cada 5.300 habitantes. Hagamos un número redondo, 5.000. Yo en una ciudad que tengo 1.200.000 habitantes necesitaría 240 jueces y tengo 24. Es decir, el sistema, para ser sustentable, exige que decuplique el número de jueces, con lo que eso va añadido, con escritorios, teléfonos, etc. Yo creo que esto va a ser imposible. Nunca más verlo, ni vos ni yo, Mario, porque no hay gobierno a la espera que a vos se te ocurra, que nombre, que decuplique, porque esto es un presupuesto que nos pasa por encima a todos los países de Latinoamérica. El presupuesto no es un chicle. Yo para pagarle sueldo a nuevos jueces debo sacar plata de seguridad, o de educación, o de salud. ¿Quién se anima a hacer eso? ¿Quién se anima a hacer eso, por Dios?
En este momento, hoy, hay un proyecto en el Parlamento Nacional que se hagan más de 1.700 cargos en la justicia. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De qué demeritamos para hacer eso? Menos qué, salud, educación. Yo no creo que en los próximos años esto pueda solucionar de verdad, ¿no? Por tanto, si yo para que esto sea sustentable requiero decuplicar el número de jueces, ¿de qué estamos hablando? Lo que acabas de decir, hace falta un diagnóstico que nadie hace. Nos largamos a reformar a la Viruli, porque sí, porque hemos leído alguna cosa, alguna revista extranjera que nos dice que en Canadá pasa tal cosa, en Inglaterra tal cosa. Y hemos visto lo que nos pasa en Argentina, donde no tenemos edificio, ni mesa, ni silla, ni máquina. Ni juez, me acabas de decir que Ricón no es juez de hace 2 años. No, de 300 y pico, no sé, la cantidad de vacantes de jueces comunitarios que no hay, es terrible. Mirá, en Chile cuando pusieron el fuero de familia para Santiago, una de las comunas de Santiago, sí, yo fui al tribunal de familia, tienen 52 tribunales de familia. Pero llega un momento de familia. Pero no pueden poner en marcha el Código Procesal Civil porque no tienen estructura, no tienen presupuesto. En algún momento el sistema va a eclosionar, es algo lógico. Por eso hace mucho, yo por ahí me replanteo, necesitaría una sesión de psicoanálisis por ahí, mirá. Porque muchas veces me replanteo, ¿por qué soy tan negativo? Pero en realidad, yo hace rato que vengo diciendo, vamos a hacer un análisis, porque quizás por ahí la cuestión no sea la oralidad. Cambiame el abrochador y capaz que te voy más rápido. Porque a lo mejor pasa el problema por otro lado, y no necesariamente por la implementación de la oralidad y ser de avanzada. Tengo la oralidad. Sí, tengo la oralidad, pero ¿a qué costo? Yo reconozco que la escrituralidad tiene sus problemas. Yo no lo niego, no digo que la oralidad como regla de procesar sea importante. Pero si la falla, eso lo cita Calviño cuando hace la disidencia, cuando se presenta el proyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al Ministerio de Justicia, producto 2020, ¿no? Y entonces él dice, a ver, la oralidad no es un sistema, es una regla de proceder, una regla de procesar, perdón, una regla de procedimiento, con lo cual, si yo cambio una regla de procedimiento, si quieren nombre, cambio un sistema, pero la falla la tengo en la estructura, tarde o temprano el problema va a venir de vuelta. Vos me enseñaste hace mucho cuando diste una charla en un congreso, el día que lo conocí a Jorgito Alvarado, que nos peleamos, acá en Santa Fe, en un congreso de procesal, el año 93, que vos viniste con toda la parafernalia del PowerPoint y todo lo demás, y ahí nos enseñaste cómo era el desarrollo, cómo desde el 83, que gracias a Dios tenemos el sistema democrático, la norma procesal del año 67 sigue siendo la misma, norma nacida bajo el amparo del proceso del gobierno del general Onganía. Y tenemos entonces otra norma vieja, tanto que atacan a mi código, otra norma vieja que se viene manteniendo en los años y que le han hecho innumerable cantidad de reformas. Todas las reformas que han hecho buscan el mismo cliché en su exposición de motivos. Aumentar la celeridad y la inmediación del juez. Y entonces así sacamos el juicio sumario, con esa reforma nadie se hace cargo, y la más rimbombante es la implementación de la audiencia preliminar. Y se llenan la boca la audiencia preliminar, y por ahí un código procesal que lo dirigía Morelo, Lucas Sosa y Berizonce, donde escribe Lutay Ferrané, un importante procesalista salteño, en donde habla citando el código al Congreso Internacional de Utrecht, de las ventajas, es el fenómeno del derecho procesal del siglo XX, la audiencia preliminar, que va a contribuir a evitar esta manía de pleitear y la mayor presencia del juez para acelerar el tema, ¿no? Y pruebas al canto, la audiencia preliminar fracasó. No lo dicen, hablan bien, salvo rescato a Caminca. Caminca dijo, la audiencia no se hace, el juez no viene, no tengo audiencia preliminar. Y esos mismos argumentos ahora lo traemos a la oralidad. O sea, los mismos problemas, las mismas soluciones, y va a ser el mismo fracaso.
Entonces, evidentemente la oralidad no tiene sustentabilidad. Y tenemos el mismo problema que creo que tiene o tuvo la provincia de Buenos Aires cuando se implementó el Código Procesal Penal. Ustedes nos han contado, vos, Granillo Fernández, Omar, este tema de usar los viejos jueces con la nueva norma. Y acá tenemos el mismo problema. Yo me considero joven, siempre yo chacoteo que mis canas son el cloro de la pileta, no la edad, pero estamos formados de otra forma, valga la redundancia. Entonces, el Código Procesal Penal de la provincia, la oralidad, con todos los problemas, que en realidad es un culto al procedimiento abreviado, pero a los jueces se le dio muchísima capacitación, y así hubo problemas, hubo muchísima capacitación antes de la puesta en vigencia. Y acá, la oralidad se puso en vigencia con un par de charlas, y con eso, 3 charlas, con eso no es capacitación. Eso no es capacitación. Eso no es saber realmente, y sobre todo si el que me da la capacitación está convencido que yo como juez tengo el poder y tengo que perseguir la verdad, ponerme del lado, porque es uno de los fines del proceso, y vamos a caer en la banquina en 2 minutos. Oye, en todas partes, Mario, pasó lo mismo, ¿no? Nadie se da cuenta de que entre inquisición y inquisitivo, acusatorio, o inquisitorio y acusatorio, dispositivo, inquisitivo, hay una profunda diferencia. Son incompatibles jurídica, lógica, filosófica, política y jurídicamente. Por tanto, yo, que me he formado durante toda mi vida estudiantil y profesional dentro del sistema inquisitivo, si mañana debo desempeñar un cargo como juez del sistema acusatorio y no me preparan, no me dicen qué pasa filosófica, política, jurídica, ideológicamente, sigo haciendo lo mismo, que es lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires en el año 94, cuando se largó el nuevo proceso penal y la Corte de Casación se rasgaba las vestiduras porque los jueces hacían lo mismo que los jueces de instrucción, eran todos fiscales, ¿no? Mario, estamos llegando ya a una extensión larga. Me encantó esta conversación. Habría que seguirla porque me parece que hay muchas cosas pendientes. No hemos hablado, por ejemplo, del papel del juez en la audiencia, y eso querría tener otra charla contigo. Pero ya llegamos al tiempo. Yo sacaría como conclusión de esto que estamos los dos de parte de la realidad. Qué bueno. Sí. Pero que creemos que no es sustentable. Y que los jueces que la aplican en nuestra provincia, particularmente, no han sido preparados al efecto para poder hacerlo. Y entonces el resultado es, estadísticamente, como acabás de decir vos, es nulo, porque no sentencian, arreglan problemas. Eso lo pueden hacer buenos mediadores, ¿no? Además, los jueces no han sido preparados para ser mediadores. Te dejo tu pensamiento final, Mario. Creo que hay que tener mucho cuidado que bajo la figura, bajo el cartel rimbombante de la oralidad, se entremetan cuestiones que hacen más a un poder inquisitivo del juez. Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que en realidad lo que se amerita es, bueno, un serio estudio, un serio diagnóstico de la situación, para ahora sí, y con un compromiso cierto de la gente. Yo soy un gordo adelgazado, si yo no me reconozco que soy gordo, nunca voy a bajar de peso. Entonces, si yo siento alrededor de la mesa toda la gente que lo único que busca es tratar de sacar un artículo para después escribir un libro, o decir, integré una comisión y sigo los dictámenes de ciertos 3 o 4 popes que tengo sentado en la comisión, que vienen con la misma idea de siempre, y nunca voy a llegar a una solución. Nunca voy a llegar a una solución. Creo que hay que hacer ese diagnóstico, creo que ameritaría un profundo cambio de mentalidad. Creo que es la hora. Yo por ahí lo hablaba mucho con el hijo del ministro de la Corte de Mendoza, Belardo Nanclares, también se llama Belardo, por eso hago la diferenciación, y él me decía, yo cada vez me estoy convenciendo más que la solución pasa por el sistema adversarial.
y yo creo que quizás sea la hora que después de más de 50, 60 años, 70 años, le demos una oportunidad al sistema adversarial con un juez que haga un control serio, que se derriba el mito de que el juez que está en la audiencia en un sistema de este tipo no hace nada, es un convidado de piedra. No, puede ser. Yo soy un juez garantista, a los 6 meses sancioné a un abogado, o sea que no pasa la cuestión por ahí de que uno está pintado. Ejercer la judicatura como corresponde, y quizás por allí empecemos a encontrar la solución a los problemas. Mario, un abrazo fuerte. Igualmente, Gracias Adolfo, por la gracias charla, por me todo. encantó. Casi una hora exacta hemos estado conversando. Sí, Nos señor. vemos muy pronto. Gracias y Dale, gracias un a todos abrazo por grande. escucharnos. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego.